¿Quién necesita a Dios? Estamos en medio de esta serie que ha sido súper interesante y en medio de la cual hemos tratado algunas preguntas importantes sobre la existencia de Dios. Y de hecho, en esta ocasión queremos hablar específicamente sobre el tema de ¿quién es el Dios de Jesús? Y hemos llamado a este episodio número 4, el Dios de Jesús, porque si tú lo recuerdas, la semana antepasada estuvimos conversando sobre los dioses del Nuevo Testamento. En otras palabras, cómo muchas veces concebimos a Dios de maneras que en realidad no describen y no corresponden al Dios verdadero. Y por ejemplo, hablamos sobre un Dios novio o sobre un Dios de los huecos y más expresiones sobre Dios que personas nos dijeron o que personas nos transmitieron, pero que realmente si tú no crees en Dios, en ese Dios, en el Dios novio, en el Dios de las emociones o cualquier otro tipo de expresión de quien no es Dios, haces bien porque en realidad esos dioses no existen. Y lo que queremos es que nadie siga en medio de esa falsa dicotomía o ese falso dilema entre estar entre la duda y la desesperación. ¿Cómo te lo quiero explicar un poco más? Entre el teísmo y el ateísmo. Entre creer que hay un Dios o pensar que simplemente no hay Dios. Que existe solamente lo que puedes ver, lo que se puede percibir, lo que se puede ponderar, y por el otro lado, que hay un Dios que de hecho tal vez te ha decepcionado o que ha perdido su atractivo. Y por eso es que en primera instancia, la semana antepasada, hablamos de los dioses del Nuevo Testamento. Y por ejemplo, alguien pudo expresarse de la siguiente forma: pensé que era ateo, pero ahora me doy cuenta de que solo no creo en el Dios novio, en ese Dios que yo pensaba que siempre debí sentir, en ese Dios de las experiencias, en ese Dios que siempre debería de estar yo sintiendo que Él está a mi lado como lo hace un novio con su novia. No soy realmente alguien que no cree en Dios, sino que ese Dios es en el que no creo. Y bueno, tal vez tú también has explorado un poco con nosotros estos dioses con D minúscula, no Dios con D mayúscula. Y tal vez ahora te das cuenta que el cristianismo no necesariamente se separa de la ciencia y que podemos tener una versión de cristianismo y que de hecho el cristianismo en realidad no tiene conflicto con la ciencia. Así es que puedes fácilmente dejar de creer en el Dios anticiencia. Bueno, la semana pasada vimos que algunos de los cristianos, o más bien todos los cristianos, no seguimos un Jesús de la Biblia dice. Los que nos consideramos cristianos no seguimos a un Jesús de la Biblia dice, aun cuando algunos crecimos con esa idea de que nuestra fe está fundada sobre la Biblia. Y aunque realmente creemos en la Biblia, los cristianos, y le damos un lugar preponderante, en realidad nuestra fe no nace en ella, y mucho menos como libro. Ya tú sabes que algunos han tomado la Biblia como un fetiche religioso. No se trata de eso. En realidad, el cristianismo existe no por la Biblia, sino al revés. La Biblia existe por el cristianismo. Y de hecho, una de las cosas que me encantó que pasaron la semana pasada después de esta transmisión en vivo fue que tuvimos un grupo de conversación. Y alguien dijo que Jesús realmente apuntó en el hecho de que las escrituras judías lo señalaban a él. Porque Jesús dijo que los fariseos, le dijo a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, que ellos escudriñaban las escrituras con el fin de encontrar en ellos la vida eterna, en ellas, en las escrituras, la vida eterna. Y justamente las escrituras hablaban o daban testimonio de él. Así es que cuando él dijo todas estas cosas y algunos comenzaron a creer en que estas escrituras señalaban a él, sucedió algo que todos sabemos, pero que en ese momento les causó una gran decepción, un gran desánimo, y fue el hecho de que Jesús muriera.
Y entonces los que comenzaron a creer o los que creyeron dejaron de creer, porque los Mesías no mueren, porque los hijos de Dios no deberían de ser crucificados. Y cuando dejaron de creer, pasaron 3 días. ¿Y qué crees que sucedió? Tú lo sabes. Jesús volvió a la vida después de haber estado verdaderamente muerto. Y cuando los suyos observan que esto es una realidad, que algunos de ellos, que fueron los que menos tenían a lo mejor elementos para poder creer que esto había sido así, como Tomás, dijo: yo no voy a creer hasta meter mi dedo en la herida de sus manos o mi mano en su costado. Pero esto fue real para ellos. Ellos lo vieron con sus propios ojos, ellos lo palparon con sus propias manos, ellos desayunaron días después con él en la playa. Y cuando él se apareció a más de 500 a la vez, por eso es que este movimiento de Jesús surgió y continuó hasta nuestros días. De tal forma que, como lo vimos la semana pasada, los primeros seguidores de Jesús no dudaron en poner sus vidas en peligro y de hecho perderlas por el hecho de poder seguir compartiendo el gran evento de que Jesús había muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Y entonces, cuando estamos hablando de que realmente ellos corroboraron esto, se dieron cuenta que efectivamente las escrituras judías apuntaban a Jesús, señalaban a Jesús. Por ejemplo, puedo hablarte del capítulo 53 del libro de Isaías. Es sorprendente, yo te invito a que lo leas y te vas a dar cuenta que es prácticamente una descripción detallada de lo que pasó con Jesús 700 años después. Esto es increíble. Ellos pueden saber y ellos pudieron ver que efectivamente las escrituras judías señalaban hacia Jesús. Hoy en día, por ejemplo, si tú le pides a un judío, y esto es real, si tú eres judío podrás hacerlo, si tú le pides a un judío que lea Isaías 53, muchas veces tendrán que hacer una recapitulación de su misma fe, de su misma religión y de su misma existencia, porque es prácticamente Jesús, pero 700 años antes de que todas estas cosas sucedieran. Se dice que incluso algunos rabinos, algunas sinagogas no permiten leer el Salmo 53 justamente por esta situación. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que existían escrituras que señalaban a Jesús y todo lo que hacía Jesús y todo lo que sucedió con Jesús, entonces quedó claro que había un antiguo pacto y que ahora con Jesús estaba surgiendo un nuevo pacto. Y quiero hacer énfasis en esto, en que Jesús vino a traer un nuevo pacto. ¿Te acuerdas en aquella ocasión en la que estaban todos juntos en un aposento alto para tomar la última cena dentro del contexto de la fiesta de la Pascua, del día de los panes sin levadura, en el que Jesús les dice: este es un nuevo pacto. El antiguo pacto, el viejo pacto, el pacto en el Sinaí va a quedar atrás, porque este pacto se está realizando a través de mi muerte, de mi sangre. Y como yo tengo este énfasis en que es el nuevo pacto versus el antiguo pacto, te lo digo porque fue muchos años después, de hecho siglos después, cuando se entendió esto también como un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Efectivamente, las palabras en original significan tanto pacto como testamento. Pero la razón por la que tomamos en serio lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, todos los cristianos, es porque apuntaron a Jesús, corroboraron a Jesús y se dieron a las personas, los primeros cristianos, a la tarea de observar después, mucho después, que las escrituras judías eran algo que podía ser de valor. Pero el cristianismo no se sostiene. El cristianismo no se sostiene por la verificabilidad de las escrituras judías. El cristianismo se sostiene sobre el hecho, sobre la persona, sobre el evento.
Te estoy diciendo que se sostiene sobre Jesús y sobre Jesús resucitado. En otras palabras, la gente siguió a Jesús después de la resurrección debido a la resurrección. La evidencia, amigos, familia, iglesias, la evidencia fue abrumadora. No había nada religioso acerca de esto. Simplemente ellos vieron la evidencia de que Jesús estaba vivo de nuevo y por eso es que pensaron en seguir a Jesús y en continuar el movimiento de Jesús como algo que debía de tener seguimiento. Ahora, tú te conviertes en cristiano a través de la fe, o como lo dice Pablo, por la fe. Tú no tienes, estoy hablando a los cristianos, tú no tienes fe en la fe. Tú tienes fe en Jesús. Es a través de la fe en Jesús, en que Él murió y resucitó por tus pecados, que tú llegas a hacerte cristiano. Por la evidencia, no simplemente por lo que otros podrían decir. Y la evidencia apunta a que Jesús sí resucitó, porque los que lo vieron tuvieron que exponer sus vidas, lo documentaron y puedo hoy decirte que muchos cristianos hoy sostenemos que Jesús murió y resucitó con base en la evidencia. Ahora, como lo que Jesús dijo sobre sí mismo, es decir, su muerte y su resurrección, resucitó ser confiable, entonces lo que dijo sobre Dios debe ser confiable. Esto es una causa de lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Si lo que Jesús dijo con respecto a sí mismo resultó ser verdadero, Él dijo, voy a morir y voy a resucitar, y resultó verdadero, entonces todo lo que Él haya dicho sobre Dios tiene por fuerza que ser verdadero. Y los escritores del Nuevo Testamento, como Mateo, como Marcos, como Lucas, como Juan, documentaron lo que Jesús dijo sobre Dios. Así es que al considerar si hay un Dios, al considerar que cómo es Dios, porque ya descartamos a los dioses del Nuevo Testamento. Si no has visto esto o no lo has escuchado, te invito a que vayas a nuestro episodio número 2. Si no lo has escuchado, puedes verlo allí, pero ¿quién es Dios y cómo es Dios? Es la pregunta que hoy deberíamos de contestar a través del testimonio de Jesús, porque Jesús es la fuente más confiable para que nosotros podamos saber cómo es Dios y conocerle a detalle. Así es que quiero hablarte un poco de quien escribió lo que te voy a presentar en unos instantes más, que es el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el más joven de los apóstoles, es decir, los primeros seguidores de Jesús. El apóstol Juan fue alguien que siguió a Jesús durante 3 años, que estuvo con Jesús, comiendo con Jesús, conviviendo con Jesús, creyó en Él, pero cuando Jesús murió, dejó de creer en Él. Tanto así que huyó junto con todos los demás por salvar su propia vida. Cuando la esperanza había pasado, la esperanza se había ido, 3 días después Jesús resucitó y él volvió a creer. Y tuvo que replantearse su idea sobre Dios y sobre Jesús. Así es que cuando hablo de Juan, hablo de que él tuvo una experiencia con Jesús que marcó su vida y que lo marcó para poder documentar lo que él escribiría. Y hablando de Juan, él, después de la resurrección de Jesús, igual que los demás, predicó las buenas noticias de que Jesús, es decir, Dios hecho carne, había venido por ti y por mí. Y esto le costó, igual que a los demás, la persecución. A los demás, de hecho, les costó sus vidas y morir como mártires. Pero él, siendo tal vez el último en morir, lo más seguro, el último en morir, fue desterrado, fue exiliado. Él se mantuvo como preso en una isla llamada Patmos. Si te puedo decir quién pudo sufrir algo tan terrible a la edad de más de los 90 años, habiendo visto un montón de atrocidades, un montón de persecuciones, habiendo visto cómo se derramaba la sangre
de los seguidores de Jesús, de los cristianos, es Juan. ¿Qué crees tan fuertemente que estarías dispuesto a ser desterrado por ello? Juan diría, Juan escribiría, Juan lo redujo a una palabra, Juan lo redujo a amor. Y mientras él a lo mejor estaba terminando su vida de manera terrible en una isla, en medio del salitre, de la humedad, de más presos, de suciedad, él estaba tal vez tratando de reducir a una palabra entendible para todos el carácter mismo de Dios, y él dijo, pues es que Dios es amor. ¿Cómo podrías considerar el hecho de que todas las cosas atroces que suceden en el mundo, que las vio él, de hecho, vio sangre derramada, vio persecución, vio en sí mismo el hecho de lo que le estaba sucediendo? ¿Te has preguntado, cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que Dios permita que me pase aquello? ¿Cómo es que Dios permite la violencia en el mundo? Pregúntale a Juan. ¿Sabes qué te respondería Juan? ¿Sabes a qué conclusión llegaría Juan? ¿Que vivió todas estas cosas? Mira, él documentó todo lo que tiene que ver con Jesús. Y si vamos a sus escritos, vamos a Juan capítulo 14, versículo 7, veremos qué es lo que Jesús habla acerca de esto, de Dios, de cómo se percibe a través de Jesús el hecho de la existencia de Dios. Y Jesús dice esto en Juan capítulo 14, versículo 7. Es más, ayúdame a leerlo. Dice así: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Pero la verdad es que los suyos en ese momento no lo entendían. Es que esto era demasiado asombroso para sus mentes, y tal vez si tú y yo estuviéramos en ese momento tampoco lo entenderíamos. Y luego también continúa, por favor, leyendo conmigo. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe está tomando la palabra y dice mucho de lo que tal vez quisiéramos decir nosotros. Oye, Jesús, sí queremos conocer a Dios, sí queremos saber cómo es Dios, pero ¿qué tal si fuera a través de una aparición? ¿Qué te parece si nos lo muestras de tal forma que lo podamos ver con nuestros propios ojos? ¿Y sabes cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque no hay fuente mejor que Jesús para saber quién es Dios y cómo es Dios. Y lo que sigue diciendo Jesús nos revela todavía más esto. Él dice: las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, sino es el Padre, que está en mí, quien realiza sus obras. En otras palabras, Jesús está diciendo esto: ¿quieres saber lo que Dios dice? Escúchame. ¿Quieres saber lo que Dios está haciendo? Obsérvame. Repito, Jesús está diciéndonos que cualquier cosa que queramos saber de Dios, que cualquier cosa que queramos conocer de Dios, está en Él. Si tú quieres saber lo que Dios dice, escucha a Jesús. Si quieres saber lo que Dios está haciendo, observa a Jesús. Y termina diciendo estas palabras: créanme, dice Jesús, cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Y aquí es donde te digo que no se trata de tener fe en la fe. Jesús está diciéndole a los suyos que si te cuesta creer solamente por la palabra de hecho misma de Jesús, dice Él, si te cuesta creer, cree por las obras, cree por la evidencia, porque la evidencia es abrumadora. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron los discípulos de Juan a Jesús? Porque Juan estaba a punto de morir en una celda. Y Jesús les dice: miren, díganle a Juan,
Díganle a Juan lo que está sucediendo. Los cojos andan, los enfermos son sanados, los que tienen demonios están siendo liberados de ello. Y a los que son humildes de corazón les es predicado la buena noticia. La evidencia es abrumadora. Así es que cuando se trata de Dios, Jesús es nuestra fuente más confiable. Y quiero mostrarte 3 cosas que dijo Jesús acerca de quién es Dios y cómo es Dios. La primera es que Jesús dijo que Dios es espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, muchas veces nos vamos a cosas que pensamos que no son capaces de entender, o que simplemente son etéreas, o que ya nos vamos a meter con supersticiones, o que vamos a hablar de muertos. Mira, cuando hablamos de espíritu, se habla de algo que es impersonal, que trasciende lo que tiene que ver con lo material y con lo perceptible. Así es que como Dios siempre ha sido espíritu, es decir, impersonal, y no en el sentido pues vago de la palabra o peyorativo de la palabra, en realidad Jesús lo que hizo fue hacer a Dios personal. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, por eso es que podemos hablar de su eternidad y de que Él no es visible. Recuerda que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, no permitió que se le adorara como a un ídolo, que no se le representara. Por eso Jesús dijo esto, se lo dijo de hecho a un gran maestro de los judíos, a un religioso judío, a un fariseo llamado Nicodemo. Le dijo: Dios es espíritu. Déjame corregirme. Se lo dijo a una mujer en un pozo. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Es lo que Jesús está comunicándonos acerca de quién es Dios. Y yo repito, hablando de que algo es espíritu, o que de que Dios es espíritu, es impersonal, es intangible. Y cuando hablamos de que a veces pensamos que el cristianismo debe de estar en contra de la ciencia, que la ciencia está en contra de Dios, en realidad a veces no sabemos lo que decimos. Y quiero hablarte un poquito de cómo es que antaño la física, al menos cuando no había evolucionado lo suficiente, se pensaba que el universo siempre había existido como está, porque se pensaba que era infinito, entonces el universo debía de ser eterno. Sin embargo, hoy sabemos que el universo, esta caja que nosotros tenemos con varias dimensiones, 3 dimensiones exactamente, con el tiempo, tuvo un comienzo. Y de la noche a la mañana, Dios tiene razón, porque todo tiene un comienzo. Y este comienzo, que los científicos llaman singularidad, es decir, cuando comenzó la materia, el espacio y la energía, solamente se puede explicar a través de Dios, porque Dios es atemporal, es inmaterial y es aespacial. Es a través de un Dios espiritual que todo lo que existe, que todo lo que vemos, vino a la existencia. Mira, yo no te voy a obligar a que abraces todo esto de primera instancia, pero me gustaría muchísimo que lo contemplaras. En segundo lugar, Jesús explicó a Dios como Padre. Dios es Padre. Cuando Él estaba enseñando a orar a sus discípulos, a los suyos, les dijo esto. Él les dijo: cuando oren, digan, y mira, no les dice que llamen a Dios, que lo es todopoderoso, omnipotente, o Elohim, o frases que a lo mejor están gastadas en nuestra religiosidad. Él les dijo: cuando oren, digan Padre, porque Dios puede ser tu Padre, mi Padre, alguien con quien te relaciones de manera especial, de manera cercana. Cuando tengas dudas,
Piensa, Dios es mi Padre, Dios puede ser mi Padre, es un Padre perfecto, porque yo sé, algunos de nosotros hemos quedado decepcionados de una figura paterna, pero Dios es un Padre perfecto, es la mejor imagen relacional que existe de Dios. Y mira, tal vez tú no crees en la existencia de un Dios, pero podrías comenzar por este punto. Tal vez hoy, antes de dormir, digas, ok, yo no creo en la existencia de un Dios, yo no creo que haya un Dios, pero si estás allí, puedo llamarte Padre. Padre. Es tu creador, es tu sustentador. Y me gusta llegar a esta parte. Para Jesús, Dios es amor. Para los que siguieron a Jesús, Dios es amor. Porque yo sé que todos los que pensamos en un Dios, los que de alguna vez intuimos que había un Dios, los que creemos que hay algo más allá, forzosamente pensamos en que debe ser un Dios amoroso. Y ¿sabes qué? Esto es el punto que yo quisiera que te llevaras hoy, porque por eso te comencé a hablar de Juan, y por eso te dije que Juan llegó a esta gran conclusión, porque si él se dijo a sí mismo, si Jesús es el Hijo de Dios, y por tanto es Dios, es decir, Dios se hizo un ser humano como nosotros, Dios hecho carne, y Jesús no nada más actuó con amor. Yo lo conocí, yo estuve con Él, yo hablé con Él y supe y constaté que Él es amor. Y si Jesús es amor, entonces Dios es amor. Y los que seguimos a Jesús desde hace 2000 años sabemos que este es el distintivo que debería haber en cualquiera que se diga seguidor de Jesús. Y eso es lo que escribe Juan. Él dice en una de sus cartas generales, también ayúdame a leerlo, por favor, no te lo puedes perder. Dice así, Dios es amor. Sigue leyendo conmigo. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Dios es amor y el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Te invito a que lo leas, está en 1 de Juan 4:16. ¿Por qué? ¿Por qué Juan dice que este es el distintivo? Dios es amor. Quien diga que no puede amar, simplemente no conoce a Dios. Quien se considera seguidor de Jesús, en realidad debe reflejar la naturaleza de Dios. Y ¿sabes qué? Eso no debería de sorprendernos, porque tú lo sabes, la sombra requiere del sol. Es más específicamente, la sombra requiere de la luz para poder existir. Así es que como la sombra requiere del sol, de la misma forma el mal, para que exista el mal, se requiere que exista el bien. Y por tanto, espero que me estés siguiendo en este razonamiento, y por tanto el bien debe de preexistir. El bien debe de preexistir al mal. Primero fue el bien y luego fue el mal. Si sigues conmigo en esta forma de razonar, entonces el amor debe necesariamente preexistir a la falta de amor, que es de lo que tal vez tú estás ahora preguntando. ¿Cómo puede existir un Dios amoroso cuando existe mal en el mundo, cuando existe odio en el mundo, cuando hay personas odiándome, cuando hay personas odiándose? Por eso existen las guerras. Recuerda, el amor debe necesariamente preexistir a la falta de amor. Existe odio porque primero existió el amor. Y no es que Dios quisiera que existiera el odio.
es que nosotros elegimos esos caminos. Por eso Dios no puede ser malo. Si tú has pensado en que un Dios que existe, o si existe, debe ser bueno, estás en lo correcto. Dios no debe ser malo. Y no debería sorprendernos el saber que Dios es amor, porque tú reconoces el mal, tú reconoces la injusticia. Y cuando vives el mal y cuando vives la injusticia, piensas que debería de ser diferente. Y cuando en tu mente existe que las cosas deberían de ser mejores, o que debería de haber una ley moral, o que debería de haber algo mejor, estás reconociendo implícitamente que debería de existir, debería de haber un Dios bueno, y de hecho, un Dios de amor. ¿Sabes? Dios dejó una ley ahí en tu corazón. Por eso es que lo distingues, por eso es que sabes cuando algo no está correcto, cuando algo no está bien. Y muchas veces apelamos a lo que debería de ser, a la justicia, a lo que es bueno, a lo que es deseable, a cómo las cosas deberían de ser, no como están ahora. Por eso sabes intuitivamente que así debería de ser. Y tal vez cuando te preguntas, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si tú te haces esta pregunta, te invito a que no faltes en nuestra siguiente emisión de Reinicio, siguiendo esta serie de ¿quién necesita a Dios? Porque vamos a contestar a esta pregunta, así es que no faltes la próxima semana. Pero hablando de esto, y para contextualizarlo en lo que estamos nosotros viendo, la pregunta que hoy deberíamos de hacer al respecto es, ¿por qué sabes que hay maldad en el mundo? ¿Cómo sabes que hay algo incorrecto en el mundo? ¿Cómo sabes que realmente estamos mal como humanidad y como planeta? ¿Sabes por qué? Porque tú, de alguna forma, sabes que este mundo está roto, que tú estás rota o roto, que tú estás en una situación en las cuales a veces no quisieras estar. ¿Cómo sabes que debes amar? ¿Sabes por qué? Porque la maldad va después de la bondad. Primero existió el bien y luego existió el mal. Otra pregunta más. ¿Por qué nos excusamos con nadie es perfecto? Esto lo hemos explorado en algunas otras ocasiones. Cuando dices nadie es perfecto, cuando yo digo nadie es perfecto como excusa, ¿sabes que estamos reconociendo implícitamente que existe una perfección que nosotros no alcanzamos? Y esa perfección tiene que ser Dios. Juan el apóstol te respondería de esta forma: porque el perfecto amor nos precedió. Esa es la respuesta de Juan. No somos perfectos, existe una perfección que no alcanzamos porque el perfecto amor estuvo antes que nosotros. Así es que cuando yo te he dibujado en esta ocasión, en este cuarto episodio de ¿quién necesita a Dios?, que Dios es espíritu, que Dios es Padre, que Dios es amor, te estoy hablando de cómo Jesús retrató a Dios, de cómo Jesús nos mostró a Dios y quién era Dios para Jesús. Recuerda, si Jesús pudo, por la evidencia lo sabemos, pudo predecir su muerte y su resurrección y tuvo razón, definitivamente tiene razón con respecto a cualquier cosa. Y lo que hoy queremos saber es quién es Dios y cómo es Dios. Así es que es confiable decir a través de Jesús que Dios es espíritu, que Dios es Padre y que Dios es amor. Y yo te quiero lanzar un reto hoy. ¿Qué tal si lees un poco de la perspectiva de Juan? ¿Qué tal si esta semana te dedicas un poco a leer el Evangelio de Juan? No tienes que creer todo lo que dice la Biblia. Te invito a que leas el Evangelio de Juan. Es más, ni siquiera necesitas tener una Biblia. Puedes dar algunos clics en tu celular o en tu computadora y leer el Evangelio de Juan. Y me encantaría que te hagas esta pregunta. ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo sobre el Padre a través
del Hijo. ¿Cómo puedo saber quién es Dios? A través de Jesús. Porque el Dios de Jesús es el Dios eterno, es el Dios creador de todas las cosas, es el Dios que te ama, que quiere ser tu Padre, que se quiere relacionar contigo. Tal vez pienses, no sé si hay un Dios. Bueno, comienza por tratar de entender quién era Dios por medio de Jesús. Esa es mi invitación. Y para quienes estemos más interesados, recuerda que la próxima semana estaremos continuando con esta serie de ¿quién necesita a Dios? Pero por el momento permíteme terminar orando por todo lo que hemos aprendido, por todos a quienes ha llegado este mensaje y porque Dios haga algo en las vidas y en las mentes de cada uno. Oremos. Padre, te agradecemos infinitamente porque podemos llamarte así, Padre, porque a través de tu Hijo Jesús pudimos entender que tú que eres un Dios espiritual, tú que trasciendes el espacio, la materia y la energía, quisiste relacionarte con nosotros como nuestro Padre, porque nos amas y porque tu esencia misma es ser amor. Padre, quiero pedirte hoy por aquellos que han escuchado hoy este mensaje. Tal vez no ha sido el medio, tu siervo, el mejor medio para que esto llegara a las personas, pero tú eres poderoso. Y todas las personas hoy seguramente tienen una necesidad de ti. Así es que quiero pedir por ellos, por aquellos que tal vez no han considerado tu existencia o tu realidad o el hecho de que tú quieres relacionarte. Te pido por ellos para que obres en sus mentes, en sus corazones, para que puedan dar un paso pequeño y puedan encontrarte a ti, el único Dios verdadero. Y quiero pedirte, Padre, que si ellos logran leer el Evangelio de Juan de la manera más directa posible, y si logran ver que hay algo más allá, tú hagas eso que has hecho en nosotros, que hagas eso que tú hiciste en quienes seguimos a tu Hijo Jesús, que es mover no nada más las mentes, sino también los corazones. Y te quiero pedir, Dios, que quienes ya nos consideramos cristianos podamos madurar nuestra visión de ti a través de lo que Jesús enseñó, modeló, habló de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.